Bienvenidos a Lecturas de Aullido. El día de hoy les voy a contar el cuento de El papagayo, escrito por Fernando Pessoa. En uno de los arrabales de Lisboa había un hombre llamado Silva. Este tal Silva se casó, siendo ya no muy joven, con una viuda que tenía una hija que casi era una mujer. La mujer de Silva, enseguida, empezó a dominarlo, y la hijastra, a medida que crecía, ayudaba cada vez a la madre en su imperio doméstico. Silva acabó convirtiéndose en un andrajo humano. Dejó de tener personalidad, voluntad y lugar en su casa. En todo, tanto en la vida doméstica como en la práctica. Era un siervo de la voluntad de su mujer, cuando no de la voluntad, a veces hasta espontánea, de la hija de ésta. Como el dominio genera desprecio y el desprecio todo lo permite, las circunstancias llevaron a la mujer de Silva, pese a no ser ésta de espíritu liviano, a traicionar a su marido. El amante, un individuo que fue promovido a primo de ella a efectos decorativos, fue elevado a casi residente de la casa, y Silva, que no podía pasar por alto su categoría social, tenía que recibirlo, sonreírle amablemente y explicarle, con buenos modos y palabras, cuánto le gustaban sus excesivas visitas. Y esto hacía Silva. Más tarde, la mujer de Silva consiguió que éste nombrara a su amante administrador y apoderado de sus propiedades, de las de Silva, y así perduró y se consumó la dominación del marido, mero animal pagador en aquel engranaje de domesticación. Ahora bien, Silva tenía un papagayo, una ave ya vieja, aunque no por ello muy experta. Gritaba más de lo que hablaba, y cuando lo hacía, era para decir siempre lo mismo. Un día, la mujer de Silva, aburrida, muy naturalmente del escándalo que armaba el pájaro, descolgó la percha para aves del gancho que tenía en el patio, y lo vendió a un transeúnte cualquiera. Cuando Silva volvió a casa por la noche, a los pocos minutos, echó en falta la voz ronca del ave, y fue a verla al patio. Al no encontrarla, fue al comedor a preguntarle a su mujer por él. «Lo he vendido», dijo ella, y la hijastra se rió. Silva se retiró, como de costumbre, sin decir nada. Sin embargo, en esta ocasión fue a su dormitorio. Sacó la pistola del cajón de la mesita de noche, volvió al comedor y, con 2 tiros serenos, certeros y sucesivos, mató a la mujer y a la hijastra. Moraleja: naciones imperiales y dominadoras, expansivas, no toquen al papagayo. Muchísimas gracias por escuchar este cuento. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar tu opinión y compartirlo con tus familiares y amigos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas disfrutar de más cuentos y poesías. Aquí te dejo algunas recomendaciones que te van a encantar. Nos vemos en la siguiente lectura de Aullido.